Sí, cuarto tenemos un seminario largo. Quiero darle las gracias a Juan Pablo Villanueva, como era un cambio en el orden de las presentaciones de esta segunda parte del año, porque quisimos aprovechar la presencia de Juan Pablo a sugerencia de Enrique Aguilar, que viene a un evento de la doctora Groba en Puebla. Entonces lo invitamos, sería la segunda conferencia, la segunda presentación que tenemos alrededor de la cosmovisión andina, es decir, que atañe un poco su presentación a la segunda parte de nuestro propio proyecto, que es nuestra mirada hacia el sur. Entonces quiero presentarles a Juan Pablo, darle las gracias, a Nathalie también, y por supuesto a Joana Roda, que nos hace el honor de acompañarnos este día. Ya hemos dicho que el seminario está abierto cuando ella quiera presentarnos algo de su conocimiento desarrollado a lo largo de muchos años alrededor de Tlaloc, las fiestas, de la lluvia y demás. Este es un seminario de Luján. Muchas gracias por venir. Y también a Eduardo Corona, muchas gracias. Creo que es la segunda vez que nos acompaña. Es la primera. Muchísimas gracias también, Eduardo. El tema es el que está en la introducción de Juan Pablo, así que no quitamos más tiempo porque tenemos tres cosas más que ver después de su presentación. Como siempre, la discusión está abierta con él a lo largo de su presentación. Adelante. Muchas gracias. Antes de empezar, la luz creo aquí. Perfecto. Yo quisiera agradecer a Enrique Aguilar, un amigo mío, que tuvo la gentileza a través de Elena de invitarme a participar de esta reunión para discutir algunos temas sobre la cosmovisión andina, y también agradecer a los amigos, colegas, antropólogos que nos acompañan, como la doctora Alejandra, Rodolfo Corona, también a todos, y bueno, y a ustedes que poco a poco nos iremos conociendo, y espero compartir muchas cosas con ustedes, aprender muchas cosas con ustedes del mundo latinoamericano, ¿no? Y también compartir otras cosas que yo sé sobre el mundo andino. Bueno, sin más mayor preámbulo. Un poquito me gustaría que dijeras qué estás haciendo ahorita. Eres arqueólogo, sí. Trabajas en la Universidad de Sí, bueno, soy arqueólogo de formación, investigador social de la Universidad Mayor de San Marcos, en un proyecto que se llama Pacopampa. Es un sitio de la época chavín, pero bueno, paralelamente a esta investigación que realizo sobre la cosmovisión informativo, he hecho una tesis de licenciatura que es sobre las deidades que son Inti Punchao y Quillamama, las entidades astrales incas, que son el sol y la luna, los incas, y su relación como deidades en sus aspectos que los caracterizan, cómo se representan, y su relación con otras sociedades no incas y no andinas, tanto de la costa como de la Sierra de los Andes. Y bueno, en esta presentación vamos a ver un poco la problemática de estas deidades, ¿no? Huilca es un término quechua que remite a la deidad, a lo sagrado, ¿no? Al igual que Huaca. Sin embargo, Huilca son los nombres con los cuales, según muchos mitos andinos, nacieron el sol y la luna, escapándose de otras deidades como Pon o Pachacamac, o además emergieron del lago Titicaca. Existen muchas leyendas, muchos mitos en los Andes acerca del sol y la luna, ¿no? En diferentes regiones de los Andes, y cómo se llamaron las huilcas sagradas, ¿no? Porque huilca remite a deidades astrales, a diferencia de las huacas, que son seres que son más conocidos a nivel internacional, que son divinidades o entes naturales que también son sagrados, como la piedra, los riachuelos, los arcoíris, en fin, infinidad de divinidades y divinidades andinas. Bueno, entonces empezaremos este diálogo caracterizando un poco a estas divinidades incas, y después veremos su rol y su representación en otras sociedades andinas en el pasado, y también contemplemos a los incas. Bueno, para empezar, vamos a hacer esta exposición un poco conjugando la información histórica, arqueológica y finalmente un poco de información etnográfica, para poder entender un poco el rol y la caracterización de estas representaciones de las deidades andinas. Entonces vamos a ir de la mano de la historia y de la arqueología, conjugando información, contrastando información y
veremos poco a poco cómo este contraste de diferente información nos puede permitir caracterizar esas divinidades andinas. Para empezar, empezaremos con, bueno, nosotros no tenemos códices, como ustedes saben, pero tenemos mucha información colonial, histórica, y sobre todo tenemos información gráfica, que son los dibujos de tres cronistas básicos, son Felipe Guzmán Poma de Ayala y Pachacuti Yanqui, ¿no? Pachacuti Yanqui, son dos cronistas indígenas del sur del Perú, que escribieron hacia el siglo XVII y que dibujaron muchas ilustraciones en sus obras. Paralelamente existen otras obras ilustradas, como la de Gurúa, pero he preferido trabajar este tema usando más los dibujos de estos cronistas indígenas. Bueno, como ustedes saben, estas figuras son muy famosas, pero antes de empezar a hablar de Inti Punchao y Quillamama, yo sé de la naturaleza, bueno, gracias a la doctora Marilena conozco un poco, ligeramente la naturaleza de este seminario y su relación o objetivo, que es la caracterización de Tlaloc en diferentes aspectos en todo el territorio, como la historia mesoamericana. Si queremos buscar un paralelo en los Andes de Tlaloc, tendríamos que hablar de una divinidad que podríamos en la época inca llamar Villapa, y que Johann Santa Cruz Pachacuti dibuja en su mapa cosmológico de Colcancha, ¿no? Este pequeño gráfico, que está con el cuadro amarillo, está vinculado acá, dice muy bien, Rayo, Villapa, es el dios trueno, el dios de la lluvia. Sin embargo, las investigaciones en los Andes aún no han avanzado mucho en la caracterización de esta divinidad Villapa, que también se llama Iviac en las sierras central, o Yarovilca, o Catequire en la zona norte del Perú. Es una divinidad asociada a una relación de una onda que lanza esta onda produciendo los rayos y las lluvias. Sin embargo, esto que sabemos por ciertas crónicas agustinas y también por algunos dominicos, no está, la arqueología aún no ha avanzado en el estudio de esta divinidad, que podría equipararse de alguna manera al Tlaloc mesoamericano, salvando las grandes diferencias, obviamente. Pero en este caso yo no voy a conversar, porque no es el tema de la investigación particular el Yapa, pero sí quiero hablar de alguien relacionado a este ser, que son justamente el Sol, el Inti Punchao, y la Luna o Quillamama, ¿no? No Mare Luna, que es Luna en quechua y Inti Sol en quechua, y Punchao es el Sol del día, ¿no? Existieron muchas representaciones de Inti Punchao, como vamos a ver a lo largo de la ponencia, y están referidas a, o mejor dicho, los incas las refirieron como la pareja astral, una pareja que, como ustedes ven en los gráficos, está de una manera creando una metáfora con el propio Inca y su pareja, la joya, ¿no? Como pueden ver aquí en el dibujo de Guzmán Poma de Ayala, de las ídolos y huacas del Imperio Incaico, y también en el mapa cosmogónico de Santa Cruz Pachacuti hay una relación implícita entre el Inti Punchao, el Sol, el Inca, y la Quillamama y la Coya, la esposa del Inca, ¿no? Por otro lado, y otro tema de investigación es la relación del Chascacuyo, es decir, Ochuquilla, que es el museo, tanto en la tarde como en la mañana, ¿no? Con el príncipe Lauqui, Auqui Inca, el príncipe de Inca. Pero eso también es otro tema de investigación, otra deidad, como muchas que existen en el panteón andino, como las rocas, como Guanacauri, que vemos aquí, sobre el cerro Camputoco, ahora también vemos a Guanacauri. En fin, podemos ver a Suchu, las Pléyades, podemos ver a Choquichinchay, a Orcorara, en fin, una serie de constelaciones y deidades en los Andes que, bueno, sería toda otra nueva charla, ¿verdad? Poder conversar respecto a todas ellas, ¿no? Vamos a concentrarnos básicamente en lo que es el Sol y la Luna. Bueno, Inti Punchao y Quillamama están referidos como dos entes opuestos y complementarios en la cosmovisión inca, ¿no? Ambos vinculados al día, a la noche, vinculados a sacerdotes hombres, a sacerdotes mujeres, a la parte superior e inferior del mundo, ambos al calendario, ambos tienen templos y capillas en todo el territorio del Tahuantinsuyo, ambos están también representados según las crónicas en ídolos antropomorfos y también en ídolos icónicos que, digamos, una representación circular de oro, de plata de cada huaca, ¿no? Pero este fue un interrogante hasta el momento porque las crónicas parecían ser contradictorias. Muchos cronistas decían que eran ídolos antropomorfos, otros decían que eran discos de oro y de plata, y bueno, muchos autores empezaron a discutir cuál era la veracidad de estas referencias históricas. Pero todos los cronistas nos hablan de estas dos huacas, de estas dos deidades que vivían o residían en lo que es el centro del Tahuantinsuyo, ¿no? El centro del Chaco, que es el Coricancha.
el Templo del Sol, sobre el cual, como ustedes ven en la foto, se erigió el Templo de Santo Domingo, ¿no? En Cusco, muy tempranamente, en la historia de Cusco. Sin embargo, los cronistas nos refieren de cómo existían estas representaciones y eran adoradas, ¿no? De Inti Punchao y Quillamama en los interiores del Templo del Sol. Esta es una reconstrucción del Templo del Sol porque solo quedan ciertos vecinos de una cantería inca en él, pero nada se pudo identificar o localizar por los proyectos posteriormente por los arqueólogos, por los viajeros, tempranos viajeros, o los mismos cronistas describieron estas deidades, estas figuras. Lamentablemente, y se sabe que por los documentos que refieren del oro que fue fundido y llevado a Cajamarca, llevado a España como el quinto real para Carlos V, fueron fundidas muchas estatuas de oro, estatuas de plata que posiblemente corresponderían a las representaciones de estos ídolos que existían tanto en el Coricancha como en el resto de templos del Cusco. En Cusco no solamente existía el templo de Coricancha como escenario donde se hacían los rituales del sol y la luna, sino existieron templos particulares. Inti Cancha era un templo adyacente al Coricancha, especial para el sol, y Puma Chupán era otro templo relacionado a la luna. Entonces, para dar un ejemplo de lo que estamos hablando, las crónicas nos mencionan que Inti Punchao podría tener una forma antropomorfa. Muchos cronistas nos describen a este ser como un pequeño niño de oro macizo, en cuyo pecho existía una cavidad donde estaban guardadas las cenizas de todos los incas, o las cenizas de todos los corazones de los malquis, de los incas reyes que fallecieron. Entonces se quemaba el corazón y esas cenizas eran guardadas dentro de la cavidad que existía en el Inti Punchao. Y el virrey Toledo lo capturó en Vilcabamba, en manos de uno de los descendientes del Banco Inca, de Sherif Tupac, al Inti Punchao. Y bueno, fue llevado, se dice que fue llevado a España. Ahí se perdió el rastro. Algunos historiadores han estado buscando el rastro del ídolo, del Inti Punchao, de uno de los tres ídolos. Existieron tres ídolos de oro: Pukin Punchao, Inti Punchao y Punchao, simplemente Punchao. Eran tres ídolos solares que estaban relacionados a tres movimientos del sol, ¿no? Al solsticio de junio, al solsticio de diciembre y al paso del sol por el cenit. Pero paralelamente a estos relatos, a estas crónicas, tanto a las crónicas como documentos de la colonia, se nos dice en otras crónicas, en otros documentos, que existiría también una representación de un disco de oro, de un disco solar de oro y también de un disco lunar de plata, no solamente en el Coricancha, ¿no? Como nos ilustra Martín de Murúa, sino también en otros templos, como por ejemplo el famoso templo de Vilcahuamán en Ayacucho, que dice que existió un disco de oro y un disco de plata, que está la luna, en una crónica muy temprana, en una relación geográfica de India de 1572, si no me equivoco. Y estas parecían ser crónicas contradictorias. Un gran estudioso de los Andes, Pierre Dubios, postuló la idea de que esta representación del disco solar en una esfera de oro debía ser falsa, creada en el imaginario soldaresco de los primeros cronistas, y que realmente existía Punchao, y Inti Punchao era un ídolo antropomorfo. Entonces, esa discusión de las crónicas lamentablemente no se trasladó a la evidencia material, a las investigaciones arqueológicas. Y quizás en el transcurso de la ponencia voy a tratar un poco de discutir esa idea en base a las crónicas, en base a las evidencias arqueológicas. Pero para ello tendríamos que buscar, porque en el Cusco, como ya mostramos en la diapositiva, en Cusco ya no hay evidencia de estos ídolos. Ya el templo de Coricancha fue lamentablemente saqueado, destruido, y no tenemos mayor evidencia ahí. Entonces quisiéramos buscar el Inti Punchao y la Quillamama en los templos y capillas que existieron a lo largo del Nahuatl, ¿no? Sabemos de su presencia desde Izapilca, en Tuyibamba, hasta la isla del Sol y la Luna, donde existieron los templos, ¿no? del Sol y la Luna, ¿no? Y pasando por Huanucopampa, Pachacamac, Tucumán, una serie de huamanes, de provincias incas, donde existieron templos y capillas del Sol y la Luna. Poder buscar estas representaciones de Inti Punchao y Quillamama y tratar de, con estas representaciones, contrastar la evidencia histórica. Bueno, entonces vayamos a uno de los confines del mundo inca. El mundo inca, según el manuscrito Huarochirí, que es el documento, digamos, más originario que tenemos en los Andes, comparado con el Popol Vuh andino, se le conoce al manuscrito de Huarochirí, nos habla que los incas tenían su centro en Cusco, su centro en Coricancha, pero los extremos del mundo estaban en Pachacamac, en la costa central, inmediatamente al sur de Lima, y el extremo superior del mundo
estaba en el lago Titicaca, en las alturas de Puno y Copacabana, Bolivia. Eran los dos centros extremos del mundo inca y donde también existían importantes templos del sol y la luna. Bueno, en este caso voy a hablar un poco de Pachacama, que es la zona donde he investigado este tema. Y Pachacama, a orillas del mundo de abajo de los incas, ¿no? El Urín, porque hasta el momento el valle de Pachacama se llama Valle de Urín, el Urín de Urín, que es un valle de abajo, ¿no? Del mundo inca. Existe lo que se denomina el Inchaucancha o el Templo del Sol, muy destruido, fue donde llegó uno de los hermanos de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, a buscar oro para el rescate de Atahualpa, que se encontraba en manos de Francisco en Cajamarca. En Pachacamac reconocemos la presencia en la cima del sitio del complejo arqueológico de un templo del sol, que el manuscrito de Huarochirí nos habla de este Inchaucancha como el templo del día, el templo del sol. Además existe el templo de las Maconas o el templo de Yabasi, que posiblemente refería al templo de la luna que se encuentra en las faldas, a la parte opuesta del Pachacamac. En Pachacamac los españoles cuando llegaron nos describen un ídolo de madera, que fue quebrado, que estaba unos españoles en la cima del templo del sol. Este es un ídolo que fue encontrado hace ya más de 70 años en las faldas de lo que se conoce ahora como el templo pintado de Pachacamac, un ídolo de más de 2 metros de altura tallado en un árbol de lucmo bifronte. Pero este ídolo no corresponde a la época inca, este ídolo corresponde a la época que nosotros llamamos el Oriente Medio o Wari. Pero evidentemente en esa época Pachacamac ya era un centro religioso por naturaleza, pero simplemente lo he querido colocar aquí para que tengan una idea del tipo de ídolo antropomorfo que fue encontrado por los españoles y que fue desbaratado, como le llaman ellos, en la cima del templo del sol. Obviamente no lo es. Juan Pablo, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdas un poquito las fechas de Wari? Sí, Wari estamos hablando aproximadamente unos 800, 1000 después de Cristo. ¿Sí? Esto es un poquito antes de este ídolo. Y bueno, ¿sí? Pero es un poco para ilustrar lo que los españoles encontraron en Pachacamac. Pero Pachacamac se encuentra aquí, en el valle del río Lurín, está rodeado por una serie de asentamientos arqueológicos de la misma época, de la época inca, que tienen diferentes particularidades. Y justamente vamos a hablar de uno de ellos que se llama Huaycal de Cineguía, donde realicé algunas investigaciones, que está a 27 kilómetros, Estamos acá en Pachacamac, hablamos un momento de Pachacamac, el centro más importante de la costa del Tahuantinsuyo. Ahí está Lima. Sí, sí. Aquí está Lima, ¿no? Aquí está Lima y aquí está Pachacamac, ¿ok? Y el lugar donde les voy a hablar a continuación está aquí. Huaycal de Cineguía está a 27 kilómetros al este, subiendo el valle hacia lo que es Huarochirí, ¿no? En el río Lurín, en el río de abajo, ¿no? El río Urín. Bueno, realmente se deformó la palabra, ¿no? Ya Urín en quechua y ahora se llama Lurín, ¿no? Es un sitio, este es el valle, por aquí es el valle, es un sitio de unas 18 hectáreas, un sitio inca local, donde encontramos representaciones que nos refieren. Sí, en este lugar encontramos un arte muy particular, tanto en el área de la costa central como realmente en la costa en general, en la costa del Chinchaysuyo, que son estos frisos en plano, bajo y alto relieve de todo tipo, en las paredes de patios de este centro arqueológico, que al parecer estarían relacionados a la luna y al sol, y eso lo vamos a discutir a continuación. Esto por la forma circular, la orientación de los elementos arquitectónicos y también por la configuración numérica de los mismos. Entonces, estos son 3 ejemplos, los mejor conservados que existen, y vamos a discutir algunos ejemplos para poder ver esta posibilidad de que estas podrían ser representaciones icónicas de estas deidades del sol y de la luna. Bueno, tenemos por ejemplo aquí, este es un patio, frente a una plataforma. Ahorita vamos a ver unas fotografías que van a ilustrar mejor, pero en el patio uno de los muros tiene 12 signos circulares, ¿no? Con un pequeño apéndice superior enmarcados en un espacio cuadrangular, ¿no? 12. Al frente de este espacio se encuentra una plataforma que está señalada aquí, ¿no? Se accede a una escalera del patio, y de esta plataforma tenemos todo un horizonte, porque el patio no está techado. Disculpen. Todo un horizonte que está vinculado al eje del vano hacia la puesta del sol, el día del solsticio de diciembre, el 21 de diciembre, ¿no? Para que hagan una idea, una isometría, este es el friso,
el patio, se sube por la escalera a la plataforma, aquí está el vano, y uno parado en el vano puede observar el fenómeno ese día particular, ¿no? Es una foto tomada desde el vano, ¿no? Este es el marco del vano, la puesta del sol en el horizonte, ¿no? Observando los frisos, que son 12 circulares, ¿sí? Sí, estaba descubierto, no tiene techo. No, estaba descubierto, no hay techo, son patios abiertos, ¿sí? Patios abiertos, son patios, ¿sí? Creo que podemos ver, aquí está, es un patio, este es el área del patio, ¿no? Esta es la plataforma. Posiblemente la plataforma pudo ser techada, pero el patio no. Bueno, volvemos aquí. Y lo interesante es que en la cima, hemos cogido la cima de este cerro y hemos encontrado estructuras, muy destruidas estructuras incas, realmente en superficie. Lo interesante es el topónimo del cerrito, del horizonte. Este cerro, como ven aquí está Huaycán, esta es la Carta Nacional del Perú, la hoja 1 de 100.000, la hoja Turín, ¿no? Aquí está Huaycán, y tomamos la flecha, el azimut, nos da en este cerro llamado, bueno, toda esta conformación de cerro se llama Chavilca. Y Chavilca significa la llegada del sol allá en lo alto, ¿no? Es decir, el topónimo también nos ayuda un poco en la interpretación, en el hallazgo del contexto de interpretación que hemos podido encontrar, ¿no? Se compone de dos palabras, Chayani, que significa llegar, alcanzar, acudir, y Vilca, que significa sagrado, sol, y bueno, Vilcani significa sol de verano en Aymara, y bueno, estas son las referencias de los diccionarios en los cuales nos hemos, tempranos en los que nos hemos apoyado para darle interpretación al nombre, al topónimo del horizonte que aún se preserva en la actualidad, ¿no? Bueno, entonces, con esta idea, pensaríamos que estaríamos ante la representación del sol, ¿no? Porque es un círculo asociado al sol, tiene 12 figuras, pero tenemos ahora que ver esta información arqueológica, toponímica, podemos contrastarla con lo que nos dicen las crónicas. Pues veamos solo dos ejemplos de todo lo que sabemos sobre el calendario, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, por Polo de Edgardo, que fue una autoridad en el Cusco colonial, muy temprano, en 1585, nos dice: el año partieron en 12 meses por las lunas. Al año nombraron Huata en Quichua, a luna y mes llamaron Quilla. Cada mes del año tenían diversas fiestas y sacrificios por su orden, como lo ordenó Pachacuti Inca, el cual hizo que el año comenzase desde diciembre, que es cuando el sol llega a lo último de su curso al polo antártico de acá, ¿no? Bueno, otra referencia breve es de Ciencia de León, que nos dice: contaron por ello el año al cual llaman Huata, lo hacen de 12 lunas. Esos son dos ejemplos, existen muchas referencias y libros al respecto, autores como Zulema, Ari, Shulkowski, Bauer, en fin, muchos investigadores que han trabajado el calendario inca, muchas crónicas sobre él, pero mucho del calendario inca se estudió en términos de trabajos en histórico, trabajos en Cusco, y muy pocos, algunos trabajos sí en algunas otras regiones, como por ejemplo ahora queremos un poco mostrar la evidencia que podemos encontrar en regiones como la costa central, en Pachacamac, vinculados a este tema, el calendario y la representación de las repúblicas del sol y la luna. Pero esas no solamente acaban aquí. Aquí vemos la misma representación, lamentablemente son fotos de archivo, como ustedes pueden ver, en Maranga. Es decir, en el plano, no podemos volver al plano porque estamos muy atrás, pero Maranga es un centro urbano de la época inca, muy cerca a Lima, muy cerca a Pachacamac, en la esfera de Pachacamac, en una calle, en una amplia calle que va a un recinto inca, se encontraba, porque hoy la ciudad de Lima ha destruido todo esto, los mismos frisos circulares con apéndice superior enmarcados en un cuadrado. Bueno, no sabemos realmente con exactitud cuántos fueron, pero esta foto de Ule de 1908 nos muestra que hicieron por lo menos en esta fecha 12 figuras similares a las que vemos en Huaycán. Esto está a 35 kilómetros al norte de Pachacamac, ¿no? Otros asentamientos geológicos. No podemos realizar medidas aquí, lamentablemente, pero sabemos dónde más o menos estuvo la calle, ¿no? ¿No hay nada de esto? Sí, la calle no, pero el complejo arqueológico sí existe. El complejo arqueológico es muy grande, sí existe, está muy cerca de Lima, se le conoce ahora como el Parque de las Leyendas, es un zoológico dentro de un sitio arqueológico, pero, pero la pared puede ser reconstruida. Bueno, hemos hecho esto, no lo puedo presentar ahora aquí, pero hemos hecho tratar de reconstruir la ubicación y su posible asociación, y parecería que también estuviera vinculado al solsticio, pero más al de junio o de diciembre. Lamentablemente no puedo en este momento presentar esa información. Este es otro par. Vamos a volver un poquito a Huaycán, nuevamente disculpen el desorden, pero teníamos que comparar un poco la evidencia. Volvemos a Huaycán y encontramos otro patio amplio con frisos.
en sus paredes. Bueno, ustedes ven el grado, también existen grados de destrucción en el sitio, ¿no? Obviamente. Y este es un patio anexo al que ya vimos donde estaban los 12 círculos que podrían representar el calendario, ¿no? La luna vinculada al movimiento del sol o el sol mismo, donde encontramos los mismos signos, ¿no? Circulares como apéndice, pero ahora vinculados a otro tipo de signos. Bueno, una vista frontal del texto sí, en medio de una figura que vamos a conversar después, sí, pero solo contando las figuras que son similares, que son los círculos con apéndice superior, contamos ya que son 13, acompañado obviamente de otro tipo de signos, ¿no? Que no hemos contado porque no son similares a los anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de una representación de 13 signos? Esta pared tiene un azimut que no está relacionado, está totalmente fuera del movimiento solar y lunar, ¿no? Está en un azimut de, si no me equivoco, 127 grados y está totalmente fuera del eje del sol y de la luna, no está asociado a ningún movimiento específico. Perdón, ¿el 127 a qué te refieres? Sí. ¿La línea perpendicular o...? Sí, perpendicular, por supuesto. 127, pero depende de dónde está el punto de vista, o sea, tienes un edificio enfrente, ¿no? Sí, está aquí, pero un segundo, dígalo a ver. Aquí está. Sí, está muy destruido, pero está aquí. No es una plataforma como la vemos en el otro ejemplo con un vano, no, simplemente es una banqueta, como se ve aquí, una banqueta y un desnivel aquí, y es todo lo que tenemos preservado en este lugar, ¿no? Como medio el eje, y no nos dio ni al sol ni a la luna por el momento. Bueno, la investigación no nos dio eso. Aquí te da 37. Sí. O sea, 127 te da 37 grados al sur del este. Sí, más o menos, sí. Y entonces te marca un límite inferior de la luna. Podría ser uno. Sí, podría ser, pero no lo tengo con certeza porque no tengo. El eje es un poco difícil de precisar porque, sí, porque hay un muro todavía que está tapando, es posterior que tapa esos dos signos. Originalmente se veían, pero acá hay muchas remodelaciones que no permiten saber el plan original de este muro. Este muro es posterior, este muro de aquí se adosa y tapa con una tumba. Esta es una tumba disturbada que tapó los dos últimos signos, que es todo un tema de discusión para poder interpretar por qué se taparon estos dos signos. Y estos muros que vemos, al excavar, no vamos a intentar dar una excavación porque son un poco más complejos, evidencian de que este muro es más antiguo que muchas estructuras que vemos, y estas estructuras primarias fueron desmontadas en una fase posterior. Una pregunta, en los otros dos ejemplos nada más son 12. Dos ejemplos de 12 y este ejemplo de 13. Ajá. Sí, este ejemplo de 13. Otra pregunta, aprovecho. Este simbolito que tienes, Sí. ¿aparece en otros contextos? Ahora lo vamos a ver la más, luna? por supuesto, lo vamos a ver ok. más adelante. Sí, así es. Sí, aparece en otros contextos. Entonces, para interpretar un poco esto, quisimos hallar si había algún tipo de calendario no vinculado al Cusco, sino más a lo local, algo local de Pachacama o de las sociedades costeñas. Y al respecto tenemos una referencia del Fray Antonio de la Calancha, este cronista agustino, que nos dice, hablando de los naturales de Pacasmayo, son indígenas de la costa norte del Perú. Lamentablemente para los indígenas de la costa central de Pachacama no tenemos ninguna evidencia histórica hasta el momento. Muy pocos datos de crónicas, muy pocos datos de reportes. Sí hay muchos documentos judiciales, pero no se remite mucho a la cosmovisión, sino más a la estructura social, a problemas judiciales dentro de la colonia, problemas étnicos, de liderazgos, placas. Pero al respecto de la cosmovisión, el calendario, la ideología de las poblaciones costeñas, tenemos esta referencia que nos habla de que no contaban el año por las lunas, ni por el curso del sol, sino desde que salían las estrellas que los españoles llaman cabrillas y ellos furros, ¿no? Era ley, bueno, vamos a resumir un poquito. Contar el año desde que salen tales estrellas hasta que dan la vuelta. Además, existen en los diccionarios de lengua mujin, ¿no? Que es la lengua que se hablaba en la costa norte, que fur significa, furmení
significa anualmente, o Fur significa año, y Fur es el mismo nombre de las Pléyades. Es decir, hay una relación entre las Pléyades y el año. Al respecto, ya muchos investigadores, sobre todo Tom Sudema, ha defendido la idea de un posible calendario lunar sideral de 13 meses. Es basado en datos arqueológicos, en históricos más que arqueológicos, en Cusco, ¿no? Él ha trabajado toda esta idea de las panacas, cómo las panacas se organizaban en términos del sistema de seques, y cómo el sistema de seques pudo ser una representación calendárica de varios calendarios articulados, uno de ellos de 13 meses. Un tema muy discutido realmente en los Andes, ¿no? Muchos autores que trabajan en el tema del calendario no dan crédito a esa propuesta de existencia de un calendario de 13 meses en los Andes. Sudema también se basó en el análisis de un quipu, de Ica, y sobre todo últimamente de muchos mantos de Chuquibamba, la región de Arequipa, del Condesuyo, donde él puede encontrar ciertas recurrencias numéricas en unos iconos de textiles que podrían dar fe de un calendario de 13 meses. Sin embargo, como les comento, es un tema muy discutido. La evidencia que tenemos aquí de una representación de peces, círculos, que pensamos que pueden ser la luna, y lo vamos a ver posteriormente, nos induce a pensar que posiblemente sí pudo haber existido un calendario de este tipo. Si asumimos que la pared, el muro anterior del patio que está vinculado, que vimos anteriormente, puede representar 12 meses, ¿por qué este patio no podría representar 13 meses? Lamentablemente no tenemos la alineación hacia el movimiento de las Pléyades, como por ejemplo Sudema con Aveni trataron de demostrar que el corredor de Coricancha pudo estar relacionado a una fecha temprana en mayo, donde reaparecían las Pléyades un poquito antes del solsticio de junio. Ellos tienen, digamos, una alineación, un azimut, pero no tienen la representación física. Nosotros no tenemos la alineación, pero podemos tener una representación física de una posible cuenta de 13 meses, vinculado a otros iconos que vamos a ver a continuación. Entonces podríamos ensayar, eso es un ensayo, un modelo, de que podría existir una cuenta de 13 meses vinculado a un calendario lunar sideral, de repente iniciándose con estos signos que podrían ser el inicio o un signo diferente, que es un diseño zoomorfo que vamos a ver después, que podría cambiar dos periodos de 7 meses y 6 meses, ¿no? Si comparamos esto con los datos etnográficos de Moche, que trabajaron con Gilly, Burton, Sakai, respecto al movimiento de reaparición en las Pléyades y su relación a las épocas de sequía, de lluvias y a las cosechas y fiestas de sociedades de la costa norte, podría encajar más o aproximadamente fechas de dos periodos de 7 y 6 meses. Además sabemos que en la Amazonía grupos como los Xerentes de Brasil u otros grupos amazónicos sí conocen calendarios de 13 meses divididos justamente en 7 y 6 lunas, pero eso, extrapolar el dato etnográfico de la Amazonía a estos periodos en la costa nos parece todavía muy peligroso, ¿no? Entonces simplemente hago la referencia que existen en Sudamérica, sí, calendarios de 13 meses, muy conocidos, pero tampoco muy estudiados. En el caso de los Andes es todo un debate aún, ¿no? Es un debate aún la existencia de calendarios de 13 meses. Sin embargo, volviendo al tema de la pared de los 12 meses, que representaban los 12 meses, vemos que esta pared puede también o responde a una segunda fase constructiva dentro del sitio, ¿no? Ustedes pueden ver, esta es la pared posterior del friso que acabamos de poner hace unos momentos atrás. Existe un vano sellado, una puerta que ha sido tapiada, y por eso que estos tres últimos frisos circulares son diferentes en dimensión, ligeramente diferentes a los 9 restantes, ¿no? Aquí se ve más claramente cómo el dintel fue retirado, ¿no? Para sellar todo este vano. Hemos hecho las escalas como esta en los lados. No vamos a presentar el dato exacto porque eso lo varía un poquito más, pero se ve claramente cómo fue sellado este vano. Entonces sabemos que en una primera fase este friso no tenía los 12 círculos que vemos ahora, sino tenía solamente 9 círculos. Y eso nos creó todo un interrogante. ¿Qué sucedió? Existió una primera fase de 9 signos, pero igual asociada a la misma plataforma, como la observación del solsticio de diciembre, y después simplemente capearon el vano y construyeron 3 más en una época posterior. ¿Qué sucedió? Existen estos cambios en la arquitectura, están reflejando algunos cambios en la concepción del calendario, en la concepción del tiempo. Y para responder a esto, empezamos a ver qué elementos arqueológicos podemos asociar a estos elementos. Este es el patio, este es el conjunto arquitectónico asociado a este friso, es el patio que está en la plataforma, una serie de recintos arquitectónicos alrededor de él.
En uno de los patios se encontraron los pocos contextos asociados a estas paredes. Uno de ellos es un patio donde existen una serie de cerámicos enterrados. Este es un ejemplo de estos cerámicos a manera de ofrendas enterrados. Es un pez, una escultura de cerámica. En el interior existía cabello humano y cubierto por pancas de maíz. Pero este tema de asociar el pez a un signo probablemente lunar no es solamente propio de la costa central, sino que en la costa norte también encontramos estas evidencias de la luna asociados a la pesca, a los peces, a las aves marinas. Y esto es Tucumé, Huaca de las Balsas, en el norte del Perú, donde existen esta representación de balsas, donde están los mismos frisos circulares con apéndice en la parte baja, asociados a peces, a dos personajes que se han interpretado como pescadores, es la red de pescar en las balsas, ¿no? Y que están con instrumentos asociados a un tocado semilunar realizando la actividad de la pesca. Pero si vemos esta representación, podemos notar que también existiría una representación de 9 en una de las balsas y en 8 en otra. Bueno, 9 coincide un poco con nuestra idea anterior, 8 no sabemos, no podemos explicarlo, es un pequeño panel de frisos en la Huaca de las Balsas, pero si vemos un poco la relación de Hualcán, que tiene 9 frisos circulares asociados a peces, en Huaca de las Balsas, en Tucumé también, otra vez los 9 signos asociados a balsas, vinculados a balsas de pesca, en Chanchan, ¿no? Este ciclo emblemático de la costa norte, el sitio Chimú, la gran ciudadela Chimú, encontramos también frisos muy similares, círculos, pero ya no enmarcados, enmarcados en cuadrados, pero sí en el apéndice superior, vinculados a lo que se conoce como olas marinas, que son esas líneas, ¿no? Que están en las paredes, y otra vez encontramos en las mismas paredes la recurrencia de los 9 signos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En otros edificios, en Laberinto, otra ciudadela, en Chanchan, encontramos el mismo diseño circular asociados a, en este caso, aves marinas, pelícanos. Sin embargo, como ustedes ven en la foto, es una pared que fue desenterrada hace mucho, son fotos de archivo, ¿no? Fueron desenterrados en los años 60, 70, porque fueron destruidas en algunos casos, cubiertas en otras. Esto todavía se preserva y se puede apreciar en la actualidad, esto ya lamentablemente ya no. Y estas recurrencias también podemos verlas en otros materiales, ¿no? Por ejemplo, la relación de 9 y 13 lunas que podemos encontrar en Huaycán, la podemos ver en este manto de la Mayuque que se encuentra en el Museo Bruning, ¿no? Es un museo de la costa norte del Perú, donde podemos ver que el diseño circular está repetido en una banda de 13 y en una banda de 9. Entonces, el textil está completo, este es un dibujo del textil, esquematizado para que se pueda apreciar mejor. Podemos encontrar en algunos materiales estas mismas recurrencias numéricas. Pero ¿qué nos dicen estas recurrencias numéricas por sí solo? Parecemos no nos dirían nada. Pero existe información, poca información lamentable histórica acerca de una posible cuenta de 9 meses en la costa norte del Perú. Bueno, María Mostorowski, la gran historiadora animista, ¿no?, del Perú, nos dio a conocer un documento que era un juicio entre dos encomenderos por ciertas encomiendas y curacas y poblaciones en la costa norte. Y nos dice, en este documento, en este juicio oral, en esta robanza, van muchos indígenas a declarar en lengua y los traductores, bueno, hacen su papel y se escribe y se da acta de estos litigios. Y bueno, un indígena dice, ¿no?, al ser preguntado por cuántos años sirvió a uno de los curacas, el señor de Chambuco, dice que servimos durante 5 años, y preguntado cuántos meses era un año, él dijo que de 9 meses, y que esto sabe de esta pregunta, ¿no? Es el único testimonio histórico acerca de esta posible cuenta de 9 meses que también parece ser reflejada en la evidencia arqueológica. Lamentablemente, más allá de esta información histórica, no conocemos otro tipo tanto de información etnográfica o histórica acerca de esta posible cuenta lunar de meses. Sí sabemos mucho que las poblaciones costeñas de la costa central y la costa norte adoraban de por sí a la luna. La luna es una deidad muy importante en la costa, a diferencia del sol. Y Fray Antonio de la Calancha lo dice muy claramente cuando dice: los indígenas de los llanos, de las costas, adoran a la luna como ser superior respecto al sol, porque a la luna le ven la cara durante la noche y durante el día, más al sol solo se le ve la cara durante el día. Además, vemos cómo la luna apaga el sol. Y bueno, en ese momento no estaba en pleno eclipse, ¿no? Apaga el sol.
y después una explicación indígena traducida obviamente con la carga occidental del cronista. Pero además hay otras evidencias. Volvemos al muro de los 13 círculos y veíamos que hay un pequeño ser zoomorfo, ¿no? Que es muy conocido en la arqueología andina como el animal lunar. El animal lunar tiene toda una trayectoria milenaria, ¿no? Va desde las épocas más tempranas de la época inca, y la podemos ver en diferentes culturas, sobre todo de la costa, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo un ejemplo más temprano, 2000 a.C. en el sitio de Buenavista, trabajado por el arqueólogo americano Robert Benfer, ¿no? Donde hay un círculo humanizado vinculado a estos dos animales que interpretan como dos zorros, y ya volveremos a ver de qué tipo de animal se trata este animal lunar, pero vemos en el formativo el mismo diseño zoomorfo, ¿no? En la época Moche se hace muy popular, entre comillas, ¿no? Hay una gran diversidad de estas representaciones, tanto figurativas como geométricas o más abstractas de este animal vinculado a la media luna, a la luna, ¿no? En la época Chimú, Inca o Chimú, también existe el mismo personaje asociado a diseños circulares, como el que vemos. Aquí, por ejemplo, este es un diseño extraído de una cerámica, es una botella que tiene el animal lunar y 12 círculos alrededor de él, ¿no? Evidentemente pensamos que está vinculado a la luna, ¿no? Es el mismo personaje que ustedes ven con el tocado semilunar, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? De cerámica, en frisos, como vemos aquí, este es un friso cercano a Chanchán, este es un friso de Chanchán también. Este es el mismo personaje, el volcán de Cineguilla, con los círculos que interpretamos como lunas, ¿no? Entonces existe un derroteo histórico en la costa andina acerca de este personaje vinculado a la luna. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué personaje es? ¿Qué animalito es? Bueno, volvemos un poco a la historia para tratar de dar esta pregunta. La historia nos dice, Garcilaso de la Vega, cronista, nos dicen que en una soga se enamoró de la luna, viéndola tan hermosa, y que por buscarla subió al cielo y quiso echar mano de ella. La luna se abrazó con la soga y se pegó así, y que de esto se le hicieron las manchas. Entonces, una crónica lo que nos explica qué animal está representado en la luna, ¿no? En la soga. Y además, en el mismo capítulo, en el mismo párrafo, nos habla de la luna y su relación cuando enferma, cuando eclipsa, vinculado a Pachacamac. Obviamente la luna y Pachacamac son dioses, deidades netamente lunares, las de Pachacamac y la costa en general, ¿no? Además, hasta el momento, muchos relatos míticos, antiguos y modernos, en el actual folclore en los Andes, nos narran una relación entre el sol y la luna. Aquí siempre he puesto una serie de autores que han recogido una serie de mitos que nos refieren a esta relación entre el sol y la luna. Pero no solamente eso, sino existe una relación entre Pachacamac y la soga, ¿no? Y Pachacamac en sí era una huaca, ¿no? De la provincia de Ischmal, que no era otra cosa más que una soga de oro, que estaba en un cerro. Y Tantanamó era otra soga muerta que estaba en la puerta del mismo templo de Pachacamac. Nos dice Albornoz en 1581. El padre Antonio de la Gancha, muy posteriormente, de repente copiando a Albornoz, nos dice que Pachacamac era una soga de oro. César de León, cronista temprano, nos habla que los sacerdotes de Pachacamac sacrificaban zorros a esta deidad, ¿no? Y bueno, y el manuscrito Guarochirí nos habla que los dos zorros, el zorro de arriba y el zorro de abajo, se encuentran en un cerro de Causaco, muy cerca a Cineguía, muy cerca a Huaycán, muy cerca al lugar donde hemos estado conversando, diferentes representaciones circulares. Los dos zorra es femenino, sí es femenino. Sí, zorra es femenino, por supuesto, sí, y la luna, sí. Y bueno, entonces encontramos una relación entre Pachacamac, la soga y la luna, ¿no? Y la noche, como una fuerte deidad local costeña que va a ser absorbida, que va a ser reinterpretada por los incas como Quillamama, como una diosa lunar vinculada a la mujer, a la fertilidad. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero también está el sol, ¿no? El sol no puede estar ausente de la luna, sobre todo en la cronología inca. Y como vemos aquí, esta es una foto un poco panorámica, este es el patio, ¿no? del patio de las 13 lunas. Conecta un corredor a otro patio muy destruido lamentablemente, pero en este lado del patio existe una pintura mural muy interesante. Bueno, un reacomodes, porque ya se fue todo, se va a caer el edificio hacia ese lado. Háganse, perdón, Juan Pablo, la interrupción, pero tuvimos una muy buena respuesta a la convocatoria. Una muy buena respuesta, que por normalmente somos 10, 12 personas, pero consíganse una silla,
pero antes tenemos preparados ahí. Segundo piso. Lo que es una puerta. Aquí hay un segundo. Luego así. Digo, si no te va a ningún tipo, el cuarto va hacia aquel lado. Perdón, Sí. Juan Pablo. Bueno, entonces como habíamos conversado, bueno, creo que este patio está relacionado a otro, ¿no? Un corredor techado, ¿no? Que no tenía plataforma. Pero lamentablemente este patio está como ustedes ven, está muy destruido, no tiene la altura original, más de 2 metros 30. Pero lo poco que se sabe, se ha podido rescatar de este patio, tiene una pintura mural en este muro que mira hacia el oeste, cerca de la puesta del sol del solsticio de diciembre. Y en este patio, espero que se pueda ver en la fotografía, los restos son muy pobres, hay unas pinturas, que son unos círculos con un punto central, aquí se ve círculo con punto central. Aquí hay un dibujito que puede ayudar un poco. Estos tres son originales, todo lo demás es una posible reconstrucción que hemos hecho, un poco levantando el plano, ¿no? En base a las medidas del muro. Y aquí solamente esto es lo que se ve del muro, pero se sabe que existieron estos círculos con puntos pintados en rojo asociados a unos pisos escalonados, y esta es una propuesta de reconstrucción, ¿no? ¿Eso está del otro lado? Está aquí, sí, está aquí, está aquí, Están las bolitas. y las lunas están aquí. Sí, están conectadas, están en un mismo patio, en dos patios similares. Eso nos recuerda mucho a las películas que nos hablan de las capillas del Sol y la Luna en Coricancha, que era una capilla del Sol, y al costado estaba la capilla de la Luna. Pero eso no se puede saber dónde estuvieron exactamente en Coricancha, porque solamente tenemos los muros, no tenemos nada quedó. Pero en este lugar, en Volcán, está este muro que estamos vinculando a la Luna, hasta momentos a la Luna, y inmediatamente al costado un muro de otra orientación vinculada a la puesta del sol es visible, pero no exactamente, o sea, una relación de orientación no precisa. Está un muro donde están estos diseños en círculo y punto, ¿no? Que si lo reconstruimos, curiosamente nos dan dos, siguiendo las medidas estándares que separan los 4 que tenemos conservados, o mejor dicho, algo conservados. Realmente no podemos saber si fueron 2 o no, es una hipótesis, una idea, según las medidas, pero no podemos saber si son. Pero lo interesante es la forma del signo, ¿no? Perdona, Sí. ¿quieres regresar? Me confundo un poco con las indicaciones del plano. ¿Quieres regresar a...? Sí. No, a donde estabas. Sí. El que sigue. Ahí está. Eco. Me confunde las indicaciones del plano. ¿A dónde están viendo esa pared con los grabados de la luna? Aquí, Eh, al sur, aquí, En la foto, aquí, esa. aquí. Esto está Ah. aquí. Ya O sea que está viendo al... sur, al Al sur, sur. No, al Sí, sur. si tienes allá arriba el norte. Sí, es el norte, está acá al sureste. Sureste. Sí. Y el otro está mirando al suroeste, ¿no? Sí. Aquí está la... Bueno, sí, pero este muro está aquí. Claro, sí. Está aquí, sí, así, Sí. así Ok, es. pero en esa posición Sí. no ves la luna. Si estás pegado a la pared de esa, no estás viendo la luna real, ¿verdad? Aquí, En la foto de la derecha, aquí. sí, Aquí, sí, aquí estás mirando al sur, aquí. sí, Sí, estás viendo al norte. no, al Bueno, sureste, casi no. al norte, sureste. al noroeste. Aquí al sureste, pero bueno, aquí está. Sí, pero el plano de los grabados al norte. Claro, sí, claro, Ujú. sí, el plano es orientado al norte. Sí, está el plano es orientado al norte, aquí está la foto, mirando aquí está, me había olvidado, sureste 147 grados, hasta aquí, y aquí está oeste-sur, o suroeste 229 grados, hasta aquí. Este es los signos con punto, circular con punto. Sí. Sí, Ok, está bien. si tú te recargas en ese muro, Sí. no ves la luna, ¿verdad? Ah, claro, sí, ahí entendí, pero sí. Si tú ves ese muro, no puedes ver el otro, la luna, sí, por supuesto. Ajá. Visualmente no se pueden ver juntas. Sí, exactamente, sí. Ajá. Exactamente. Por eso acá hay una foto. Sí, sí, ya entendí su pregunta, disculpe, no lo había entendido Sí. bien. Esto está dividido por esta estructura, ¿no? Destruida, no Ajá. se pueden ver al mismo tiempo. Ahora sí, porque tengo, bueno, es una escalera, una foto panorámica, Ajá. pero lo que sucede en este patio
no se puede saber, no se puede observar de este patio, ¿no? Porque solo hay un corredor estrecho que nos comunica. ¿Ok? Si no, Sí. no se puede ver, obviamente. Uno y el otro no se pueden ver. Sí, sí. Esto simplemente es una ilustración para ver la ubicación de los puntos, ¿no? Pero no hay una relación visual entre ambos, no, nada. Entonces, ¿qué quisieron registrar ahí? Ah, ya, justo a eso vamos. Ah, ok, Sí, perdón. justo eso vamos. Quería registrar la diferencia que hay entre el signo solar y el signo lunar, ¿no? Y el signo solar es este. Es el círculo con el punto rojo, Ajá. ¿no? Que está presente en otros sitios arqueológicos de época inca, pero provinciales, porque en Cusco ya casi no queda nada, como las chulpas de Lauca en cerca de Potosí, en Bolivia, ¿no? Las chulpas de Lauca tienen unos círculos pintados en rojo con un punto central, obviamente de una dimensión mucho mayor que las presentes en Huaycán de Cieneguilla. Y además en la cerámica inca este signo es muy común. Es muy común, como vemos aquí, un estatua del trabajo de Fernández sobre cerámica inca, donde vemos una representación más icónica del sol, que lo vamos a ver posteriormente, como vemos un círculo con un punto rojo central, bueno, aquí se ven un poco los rayos, pero vemos diseños de círculos concéntricos asociados a este tipo de signo, ¿no? Creemos que se trata del mismo signo vinculado al sol, ¿no? O al punchao, una representación paralela, ¿no? A la representación antropomorfa que también fue escrita por los españoles, ¿no? Pues los ídolos casi no se han encontrado en ninguna parte de Tahuantinsuyo. Y sobre todo aquí vamos a ver la información que nos puede dar Huaycán de Cieneguilla y nuevamente Tucumán, un sitio con muchos frisos en la costa norte, ¿no? Vamos a comparar estos, el friso de los tres lunas que hemos mostrado, los restos del friso solar, y si observamos otra pared de Tucumán que les mostré, la boca de las balsas, aquí vemos las mismas balsas, ¿no? Los restos de las balsas, con los signos lunares, interpreto como lunares, y además en otro espacio asociado a los signos lunares, el signo circular con punto central y con esos rayos que remiten a lo que sería una representación del sol, ¿no? El sol y la luna representados en una misma pared, aquí en dos paredes diferentes, aquí en una misma pared, en un mismo friso, en un mismo texto. Además existe una pintura mural, disculpen, la imagen no está muy buena. Esto es en Xicán, muy cerca a Tucumán, ¿no? Muy cerca a Tucumán, un poquito más temprano, pero de la misma época, y donde está representada una pintura mural de una estructura asociada a una tumba, en Huaca las Ventanas, donde está el sol con un círculo con haces, y bueno, en este caso la luna no como un círculo, sino como una media luna, ¿no? Y el agua. Y las olas, esas son las olas y los peces, ¿no? Aquí. Y los peces. Esto es todo un tema que yo quisiera profundizar en el momento. Vamos a volver quizás a él más adelante. ¿Y en el centro? Y en el centro es el señor de Xicán. ¿Quién es ese del medio? Sí, bueno, ese famoso. En las balsas que asocias a la luna se ven varias balsas. ¿El común es 9 o todas tienen diferentes? No, en este caso varían los números. Pero yo, realmente esto es un hallazgo reciente. No he podido analizar este panel. Realmente es un hallazgo de hace unos par de meses que han estado en Tucumán. Si usted ha ido, creo que a Tucumán, habrá visto, no sé si vio este muro o no, vio el otro, el de los balsas, sí que más antiguo, han hecho una nueva excavación igual que las balsas. Recién yo estoy reinterpretando un poco estos datos con esos nuevos hallazgos, realmente. Sí, este trabajo no está concluido al 100%. Es una propuesta. Y bueno, cerca de Huaycán y Pachacamac existe un sitio muy interesante, que es un petrolífero, se le llama la Piedra del Sol y la Luna. Está más cerca a Pachacamac que a Huaycán, pero lamentablemente, como es un sitio de petrolíferos naturales no asociado a ningún sitio arqueológico en particular, digamos en el espacio, el entorno circundante, pero sí obviamente asociados a Pachacamac, a Huaycán, encontramos lo siguiente. En este farallón, esta es la carretera que une Huaycán y Pachacamac, el camino de Capañán pasaba por ahí, hoy es una carretera. Encontramos en este farallón dos representaciones, ¿no? La luna y el sol. ¿Cómo la luna? No, la luna, Es un círculo. Puede ser acá. Pero veamos aquí. Sol. Claro. Román Poma de Ayala, la misma imagen que vimos al inicio, ¿no? Creo que es una alegoría de uno de estos dibujos que ilustraban las crónicas o las historias del siglo. Es que esto es ya colonial. No, esto realmente no se puede.
Abajo. Abajo Los sí, eso dibujos es colonial, eso es colonial. Es colonial. Sí. Y lo de arriba, el petroglifo, no podemos usar, sí, es difícil fechar un petroglifo. Ustedes, bueno, somos arqueólogos, sabemos que es un poco difícil fechar un petroglifo. Sí, sabemos que es un poco difícil fechar petroglifos, ¿no? Este caso, este petroglifo, y por el estilo del petroglifo, creemos que puede ser del horizonte, o sea, de la época inca o quizás del colonial temprano, ¿no? Porque vemos las semejanzas que existen con estas representaciones coloniales, ¿no? Sin embargo, no podemos descartar tampoco que sean prehispánicos, ¿no? Es que sin decir que sea sol, tienes esa misma representación. Sí, En lo prehispánico. sí, por supuesto, a eso voy, claro, justo a eso voy, no sé, y sobre todo la ubicación del lugar, ¿no? En un farallón entre Pachacama y Huaycán, donde encontramos estas representaciones lunares y solares, ¿no? Más en Huaycán que en Pachacama, porque Pachacama lamentablemente es un sitio tan importante, pero donde hasta el momento no se hemos podido encontrar arte prehispánico, ¿no? Frisos, no hay en Pachacama, no hay ningún friso. Existieron pinturas murales que ya han desaparecido, bueno, no hay ninguna relacionada a estos temas, pero bueno, quizás en futuro excavaciones puedan revelar más no es información. cerámica. No, sí, vamos a volver a la cerámica más adelante. Sí, vamos a ir poco a poco. Es una cueva. Es un farallón rocoso, está en un farallón rocoso. Aquí está, ¿no? Sí, este es Pachacama. Este que aquí, bueno, es una buena foto, quizás no sea una excelente foto, pero este es el camino. Este es el Capañán, que hoy es un camino moderno, ¿no? Aquí el poste de luz, ¿no? Como ustedes ven. Y hay que subir pues unos 35 metros en un farallón. En los Andes, un farallón que crea el límite del valle, del río, ¿no? ¿Sí? Entonces, en los farallones de roca volcánica están esas concavidades naturales, ¿no? Son cavidades naturales y sobre la cual está plasmado este petroglifo. Y son, como se ve, y no hay ni un sitio alrededor, ¿no? O sea, hay sitios arqueológicos que están a kilómetros de distancia, no hay nada que podamos asociar. Ahí está en la plena roca, o sea que no hay material cerámico, no hay. Está en un farol y es difícil subir, porque hay que un poco subir con un poco de barro, ustedes han visto el farol bien parado, entonces no tenemos realmente nada físico a qué asociar, ¿no? Salvo al estilo, como ustedes ven, ¿no? Y a las relaciones que crean con Volcán, con Pachacamac, con Isis de Tucumán, ¿no? Y bueno, sí, entonces, en base a estas evidencias, en base a esto, nos hemos ido a un extremo del mundo, a la costa del Tahuantinsuyo. En base a estos datos que hemos hallado, pues vamos a retomar el Cusco, a ver qué queda en el Cusco, qué podemos encontrar en Cusco. Y bueno, si ustedes conocen Cusco, esta es la iglesia de San Cristóbal. Y la iglesia de San Cristóbal, que está hecho sobre Colcampata, un palacio inca, existen unas tallas líticas que mucha gente, pasó, las escribió, pero no se les pudo dar un contexto todavía. Este es un dibujo de Charles Wiener, este viajero francés que llegó hacia 1870 al Perú y Bolivia, recorrió y describió esta piedra la dibujó obviamente, de una manera más trapezoidal, más como la litoscultura inca. Hoy día las vemos así, son dos, las vemos así en el frontis de la iglesia de San Cristóbal, ¿no? Y bueno, esto es un dibujo hecho ahí, y es un dibujo comparativo de Volcán. Se parecen en algo, no mucho, pero algo se parece, ¿no? Algo se parece. No sabemos si es, pero a ver, ustedes pueden ver la roca. Esta parte de aquí, ¿no? Hay una línea que divide el estado de conservación de la roca, ¿no? Creemos que cuando dibuja Wiener, esta roca estaba enterrada en la tierra, por eso que esta zona, el área inferior de la estructura está mejor preservada que todo el intemperismo que ha sufrido la parte superior y sobre todo los rendimientos y cortes que ha sufrido, ¿no? Entonces creemos que Wiener la describe bien, la describe enterrada, ¿no? Después fue, me imagino que sacar el susto original, colocada por ahí, una recortada, no sabemos realmente si todo el corte es uniforme o no, Pero la evidencia está ahí. Pero ¿qué sabemos de Colcampata? Realmente sabemos poco. Pero sabemos que Colcampata es un gran edificio, es un complejo arqueológico, un edificio cercano a Sacsayhuaman. Aquí donde está la cruz, esta parte de aquí se encuentra Sacsayhuaman, y Sacsayhuaman es una casa del sol. César de León y muchos otros cronistas nos hablan de que Sacsayhuaman no es la fortaleza que los españoles quisieron ver, no en términos bélicos, medievales de esa época, sino era una casa del sol, ¿no? Donde existen los torreones, ¿no? El Uyumarca. Y además,
Colcampata tiene algo que lo caracteriza y es toda una serie de terrazas, por eso dice el nombre. Colcampata significa las terrazas pata de las colcas, de los depósitos, de los graneros del Inca. Y en Colcampata existen 12 hornacinas separadas por un vano, divididas en 6 hornacinas muy grandes de casi 2 metros de alto, con doble jamba, una arquitectura muy fina de la arquitectura de Cusco, ¿no? Y nuevamente viene ese número tan sugerente del 12 a conjugar con una representación que ya hemos conocido bien en la costa, pero que casi no sabemos nada de su existencia en Cusco. Además sabemos que en Colcampata se celebraba durante el calendario inca las festividades de la rotura de la tierra en agosto. El cronista anónimo habla de que quizás su idea ha interpretado esto como el inicio del año, en agosto, antes de roturar la tierra para el inicio de las siembras. Se observaba ponerse el sol, ¿no? desde el Ushnu, en la plaza de Ucaypata, se observaba el sol colocarse sobre las sucantas o los pilares, los patrones de horizonte que se encontraban en el Cerro Picho, ¿no? ¿Qué día? ¿Qué día de agosto? Si no me equivoco es 13 de agosto. No, lo daban el 29, Pablo. Sí, ¿no? Incluso discutíamos que Sí, posiblemente sea una fecha juliana y que cae en septiembre. Sí, es todo un tema, pero del calendario quiero, me he estado viendo un poquito con el calendario porque es un tema también que estoy trabajando, pero quiero un poco explicar más la ponencia de las reglas de Grais y la representación y este tipo de temas, gracias a y bueno, aquí volvemos a la representación de 12 con este signo que podría ser el signo lunar, pero volvamos a Cusco y veamos que este signo de círculo como un apéndice no solamente está en la arquitectura, en la escultura, sino también está en objetos muebles, en artefactos, como por ejemplo estos pectorales como apéndice superior, que son de bronce, de plata, que han sido recuperados en una gran cantidad de sitios, pero casi todos en Cusco. Estos retratos es una foto de los que se encontraron en Machu Picchu por Igan Minga. Ahora han retornado a Lima, felizmente, porque es una gestión. Han retornado de Yale a Lima hace muy poquito. Y vemos la variedad de los pectorales circulares con un apéndice superior. Existen en Sacsayhuamán, Ollantaytambo, hasta en Siyustani, si no me equivoco, también en un contexto funerario, en Puno se ha encontrado el mismo signo, y que lo vemos en los dibujos de Guamán Poma, colgado, ¿no? Como un pectoral del cuello de los guerreros, ¿no? De eso vamos a hablar en un momentito. Pero creemos que también existen representaciones iconográficas en la misma cerámica de los incas, ¿no? Como vemos este cajón del Museo Inca de Cusco, es un personaje antropomorfo, ¿no? Que lleva un pectoral circular, no tiene el apéndice superior, pero es un pectoral circular, ¿no? Hacia el pecho. Entonces veamos la relación de ese pectoral circular. Bueno, creo que la mejor descripción que tenemos de esta es del padre Cristóbal de Molina, un cura de Cusco, quechohablante, ¿no? Que tiene un trabajo excelente sobre el calendario, los ritos y las fábulas de los incas, ¿no? Y muy temprano, por cierto, en 1975. Y él cuando describe una serie, él describe casi todo el calendario, todas las fiestas de los incas, nos dice algo muy interesante, ¿no? Cuando habla del Taparraini, nos dice que, a los jóvenes guerreros incas se les va a iniciar como jóvenes guerreros, ¿no? Y se les menciona muy bien, dice, dábales una orejera de oro, las cuales estaban allí en las orejas, y unas diademas de plumas que llaman pincotasa, y unas pátinas de oro, pero unas pátinas de plata y otras de oro a manera del tamaño de platos de plata que se colgaban al pescuezo para hermosearlo. Entonces, creemos que, él usa la palabra pátina, ¿no? Una palabra propia de la España medieval de esa época. Tenemos una figura de lo que él posiblemente estuvo acostumbrado a ver en España, ¿no? Una pátina del siglo XVI, ¿no? Es un círculo, ¿no? Con un colgador, ¿no? Que llevaban muy típicamente en esa época, ¿no? Y que se puede parecer mucho a este pectoral que pudo ver el cronista en los jóvenes guerreros incas y en el Taparraini. Pero esto no es solo inca, también Sí, por supuesto. en culturas anteriores existe la misma forma de... Sí, en Chipá, sí, por supuesto, sí. Sí. Simplemente en este momento yo estoy contando básicamente lo inca o lo contemporáneo de lo inca, o no, sí, podemos retroceder. Y vamos a retroceder un poquito quizás en el tiempo, no mucho, pero vamos a retroceder un poquito más adelante. Pero vamos por lo inca, por la historia, la arqueología, y después podemos retroceder un poquito, ¿no? Y veamos si este signo circular aparece en la iconografía que tenemos del calendario inca, porque bueno, salvo del calendario inca conocemos muchas crónicas, muchas descripciones, pero algo figurativo, ¿no? No tenemos mucho. Bueno, Guamán Poma nos ilustró el calendario, ¿no? Nos ilustró dos calendarios, yo escogí hablar del calendario ceremonial, ¿no?
Y si observamos los meses que nos describe Guamán Poma de Ayala, observamos que en el mes de septiembre, ahí está la figurita, y la vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, en la ceremonia de la Quillagaño o Coyagaño aparecen 3 guerreros, ¿no? Que son parte de los 400, ustedes saben quizás esto ya, 400 guerreros eran dispuestos en la plaza de Ucaipata y iban 100 a cada lado de los suyos, de cada camino, ¿no? De los 4 suyos, iban a lanzar las enfermedades del Cusco, ¿no? Durante la cita, la fiesta de la Coya o de la Quilla, de la mujer, del Inca y de la Luna. Durante esta fiesta se realizaba esta ceremonia, ¿no? Y justamente en esta representación que nos deja Guamán Poma nos presenta uno de los guerreros, el central, tiene este signo con el apéndice superior, y además en el tocado vemos un signo semicircular muy similar a los de la costa norte que ponen a la luna. Además nos dibuja también a la luna, ¿no? Y bueno, nos describe obviamente muy bien la fiesta Guamán Poma. Sin embargo, en la mano lleva una guaraca. Dice que se lanzaban durante esta fiesta bolas de fuego para espantar las enfermedades de esta época, ¿no? Sí, vamos para usar bolas de fuego. Y bueno, y además Cristóbal de Molina, otro de los cronistas, nos menciona cuando habla de las fiestas, de que existían diferentes tipos de vestidos. Había uno muy interesante que se llama Quilaki Onco, ¿no? Que algunos entendidos han interpretado como quizás el vestido de la luna, ¿no? Onco significa unku, que es un pequeño, digamos un ponchito, una túnica que va aquí. Estos son los uncus o oncos. Y Quillapi puede venir de Quilla, podría venir de Quilla, de luna. Y si vemos vestido azul, ¿no? Este vestido tiene pues un círculo que parece una luna y unos signos así medios como asteriscos, que no sé si pueden ser las estrellas. Por ahí dijo que podrían ser mariposas, pero eso es algo muy difícil de saber, ¿no? Realmente. Bueno, entonces podríamos proponer que existiría un signo lunar en la adaptado de los incas, quizás traído de la costa. María Rostorovsky y muchos historiadores hablan que la parafernalia de la élite inca proviene mucho de los chimú, de la costa del Perú, porque ellos al Capac Yupanqui, el hermano de Pachacutic, al incursionar en el territorio chimú, lleva, y eso se sabe por la historia, muchos orfebres, y otros artesanos plateros, sobre todo, que hacían los vasos de plata y de oro. Los queros son llevados de la costa norte y la costa central, sobre todo de Pachacamac, a Cusco, y viven hasta la colonia y son empadronados en los registros coloniales como plateros de las costas del Perú, que viven en Cusco y fueron trasladados por los incas hacia las élites. Entonces no puede sorprendernos que muchos elementos culturales están llegando de la costa a la sierra, al Cusco, y del Cusco también volviendo a la costa. Y bueno, es una propuesta. Pero cuando analizamos los dibujos de Guamán Poma, queremos ver dónde está este signo circular de apéndice superior que estamos trabajando como posible representación de luna. ¿Dónde está en la obra de Guamán Poma? Solo está en las escenas de guerra y solo está asociado a los guerreros y a los capitanes incas. Aquí está una selección de los capitanes incas, donde vemos el signo circular como apéndice colgado del pecho. Y cuando se representan a los incas, por ejemplo, que hay un inca, no se representa al inca nunca con este signo, solo a los capitanes. Solo los capitanes incas portan en la obra de Guamán Poma de Ayala estos signos circulares. Ahí están los 12 incas dibujados por Guamán Poma, ninguno de ellos porta el signo posible, el signo lunar de los incas. Por ahí la pregunta, ¿son los hijos del sol? Vendría la respuesta de que si son los hijos del sol no deberían portar el signo lunar. Y cuando hay dibujos de los incas, como por ejemplo Guamán Poma nos ilustra la captura de Huáscar por los generales Quisquis y Peruchima, ¿no? O cuando se ilustra a Mangoinga, ¿no? O cuando nos ilustra Martín de Murúa la captura de Atahualpa por Pizarro. El inca nunca lleva el signo circular como apéndice, pero sí lo llevan los capitanes. Aquí Quisquis Inga porta el signo, aquí un capitán, que creo que no menciona el nombre, Guamán Poma, lo porta, y aquí otro capitán o guerrero asociado a Atahualpa, ante los españoles, Pizarro, porta el signo circular. ¿Existe una relación entre la luna y la guerra, y los capitanes? Pues sí, parece que sí. Mario Chunkowski en sus trabajos investigó muchas referencias históricas acerca de la guerra de reconquista que emprendió Manco contra los españoles. Los españoles anotaron, Gutiérrez de Santa Clara sobre todo, apuntó los datos de cómo fue las batallas entre Manco Inca, la vuelta de Manco Inca y los españoles en la toma de las fortalezas de Saiguana. Y él nos relata de cómo durante los ciclos de la luna llena, del cuarto
Tiwán, el 4 creciente, los ejércitos incas se desplegaban y replegaban. Es decir, y él menciona cómo los españoles tomaron ventaja, ¿no?, en esta guerra, en estas batallas, de la costumbre inca de guerrear en la luna llena y de no batallar en la luna nueva. Y bueno, esto se sabe mucho, y además ya hemos explicado cómo hay una relación entre la luna y como signo y estos capitanes, y cómo no existe esta relación entre la luna y el inca. Pero el inca, entonces, si asocia al sol, debe haber un signo que esté vinculado al sol y que esté vinculado al inca. Pues vayamos a buscar ello. Bueno, antes de eso, disculpen, me olvidé, pues Quillamame está obviamente vinculado a las collas, ¿no? A las collas, que son las esposas, y también a ciertas áreas, que son las princesas. Pero cuando analizamos los dibujos de las collas, el signo circular no aparece tan evidentemente como en otros contextos dentro de la obra de Guzmán Pombo de Ayala, ¿no? Aparecen ciertos círculos que más remiten a tupus, como vemos aquí en la imagen de Mama Huaco Colla, como pueden aparecer en los tocapus como signos circulares, pero no me la ven circular, simplemente como un círculo dentro de un cuadrado. Pero vamos a retomar este punto más adelante. Igual sabemos que la luna está vinculada a las tejedoras, también al parto, a toda la actividad de la mujer está vinculada a la luna en la época inca. Y aquí también vemos, cuando analizamos los tocapus de las actas, vemos el círculo aquí. Bueno, creo que no lo he mandado el PowerPoint, pero aquí vemos muchos círculos en los tocados, en los tocapus que portan las damas que hilan, ¿no?, en la ayahuasca. Y volvamos a ver los probables emblemas del sol y la luna. Bueno, ya habíamos hablado de este personaje que posiblemente está representando antropomórficamente, llevando el símbolo de la luna. ¿Y qué nos queda de los otros dos? Pues acá tenemos a uno, ¿no?, a un guerrero, un capitán, que está en otra imagen, ¿no?, saludando al sol. Tiene la misma vestimenta Unku, que tiene este signo que se llama Kasana, que es el signo militar por excelencia. Es todo un tema, este tocapo es uno de los pocos tocapos interpretados como Kasana. Tiene el signo de rombo escalonado, aquí. Este mismo tiene tocado con flecos radiantes y un círculo con puntos. Bueno, veámoslo así mejor. Bueno, expliqué. Entonces podríamos decir de que existían los emblemas de la luna, que hemos conversado, y también los emblemas del sol, que se diferencian, ¿no?, porque son un círculo con un punto central, que ya habíamos visto en los frisos, un tocado radiante, circular, ¿no?, y un vestido propio, ¿no?, y que estaría asociado al sol, a diferencia de la luna. ¿Y cómo podemos analizar esto en otros contextos? Esos son, por ejemplo, dos representaciones del Inca, ¿no?, en Guzmán Pombo, con tocapus diferentes. Hay tocapus de círculos en cuadrados y hay tocapus de círculo con punto. ¿Es acaso estas representaciones con diferencias mínimas pueden representar al sol y la luna? Es también un tema que, bueno, estamos realmente con las pocas evidencias tratando de enfatizar y de proponer, ¿no? Y volvamos ahora a las cerámicas, ¿no? Vamos a las cerámicas que, gracias al trabajo de Rebeca Carón Cachot, una gran discípula de Tello, nos planteó hace ya más de 40, casi ya 50 años atrás, nos planteó la posibilidad de las deidades del sol y de la luna representadas en las cerámicas. Estas cerámicas no son incas propiamente, son cerámicas de la costa norte y la costa central de un periodo inmediatamente anterior al Inca. No son cerámicas del Inca, porque la cerámica inca es una cerámica muy geometrizada, una cerámica con tocapus, es una cerámica con iconografía muy geométrica, pero esta es un poquito más naturalista. Es la cerámica inmediatamente después de igual, de 100.000 años, hacia la época que llamamos los desarrollos regionales, la época Chimú, la época Ishma, de Pachacama, es decir, 1200, 1300 años antes que los incas sometieran a esas poblaciones al imperio inca. Y bueno, si observamos esto, vemos que hemos hablado del signo solar, ¿no?, vinculado con un disco radiante, con un círculo con punto. Eso podemos encontrarlos en estas cerámicas de personajes antropomorfos que tienen este mismo tocado semicircular pero radiante. ¿Sí? Esto es, recordarán, esto es Tucumán. Esto está asociado a esto, de alguna manera, con los mismos tipos de halos, pero la esencia es el círculo, el punto central y una
de la radiante. En cambio, la luna va a diferenciarse de otra manera. Está el tocado circular como apéndice superior y el tocado semilunar, novedad lunar, que está presente en estas representaciones antropomorfas, ¿no? Otro tipo de tocado, ¿no? Totalmente diferente. Y sobre todo, este tipo de representaciones de vasijas está referida a estos animalitos que no son otra cosa, o a este aquí tocado, que las representaciones del animal lunar. Y el otro ejemplo que vieron no están relacionados al animal lunar. La luna sí está relacionada al zorro o la zorra, que es el animal lunar. ¿Sí? Más agricultura, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelantito. Sí. Sí, sí. Aunque también en la luna hay Sí. Bueno, cambios vegetales. sí. Sí. Pero vamos a hacer una comparativa justamente ahora entre los dos. Con jaguares. Bueno, entonces podríamos ver en una misma vasija, unas vasijas ciegas, típicamente, bueno, entre Guay y Chimú, ¿no? En la misma vasija están, en ambas caras de las vasijas están representadas esos dos personajes. Tanto la luna o la llama, con un tocado semicircular asociados al animal lunar, y por otro lado, el tocado del sol, que es un tocado radiante vinculado a los báculos. Y la diferencia es muy clara. Estos son personajes en una misma vasija en las caras anversas, ¿no? En una misma vasija, ¿no? Ahí está la vasija, en cada cara, cómo se diferencian estos personajes y sus atributos, ¿no? Uno vinculado a los báculos, a la agricultura, al maíz, aunque realmente ambos están vinculados a la agricultura, porque la deidad solar y lunar están íntimamente vinculados a explicar el ciclo agrícola en general, ¿no? El maíz, de la papa, de muchos elementos agrícolas, pero sí podemos proponer una diferenciación en cuanto a los tocados y ciertos atributos, poder diferenciar las representaciones del sol y la luna, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de lo mismo realmente, ¿no? Son algo pequeñas variantes. Estas no son cerámicas, son dos orejeras, entonces quedas encontradas en un contexto. Es muy interesante que ellas en madera, esta representa una deidad con un tocado de dos serpientes que emite este tocado lunar, ¿no? Aquí ven, el tocado semilunar está asociado a dos serpientes, y en cambio el tocado solar es radiante, un círculo y generalmente radiante, ¿no? Y asociado a los báculos. Es todo un tema también en la geografía andina. Y bueno, la pareja de Wilcas solar y lunar en la cerámica del Horizonte Medio, ¿no? Nos da muchas representaciones de la unión, ¿no? La unión de estas, la unión sexual de estas huacas, de estas Wilcas solar y lunar. Aquí podemos reconocer la parte superior al ser radiante, el sol, ¿no? Y quizás con menos atributos la revelación femenina de la luna, ¿no? Que dan, como vemos en las vasijas, de origen a una serie de productos agrícolas, animales, seres fantásticos. Y este lenguaje icónico que vemos, o simbólico que vemos en las vasijas, no es más que lo que, por ejemplo, nos dice el cronista Ramos Gavilán, que es el estripador de idolatrías y sacerdote de Copacabana, cuando nos habla del templo del sol y la luna en la isla de Coati, en la isla del sol en Titicaca. Él nos narra de que los sacerdotes de la isla del sol visitaban a las sacerdotisas de la isla de la luna en Coati y hacían pues ciertas ceremonias propiciatorias de la fertilidad, ¿no? Como dice muy claramente Ramos Gavilán, pero son crónicas y tenemos que buscar, digamos, un poco el soporte, las representaciones materiales de esto, ¿no? Esto es horizonte medio, finales del horizonte medio, inicios de los chinos, en el valle medio más abajo de Chimú, un poquito ligeramente antes de Chimú. Sí. Y bueno, en la actualidad aún y bueno, en la colonia, como vemos en la derecha, está la danza de los barcos. Esta danza que la tiene Compañón, cronista de Trujillo, nos señala que en Trujillo, hacia 1670, 1700, existía la danza de los guapos, y nos la ilustra en una acuarela de esa época que está conservada en la Biblioteca Real de Madrid, ¿no? Donde están dos danzantes, ¿no? Uno, no podemos diferenciar si es hombre o mujer, no menciona tampoco él, pero tiene el tocado del sol y el tocado de la luna. Y bueno, y estas danzas, hasta el momento en la Sierra Sur y Centro del Perú, como ilustra la foto, ¿no? Se dan.
se dan en las danzas llamadas el sol y la luna, ¿no? Los hombres representan a través de máscaras la deidad solar y la deidad lunar, a Barranquilla y a Intipunchao. Bueno, y se hace un poco rápido, podemos llegar a algunas ligeras conclusiones, ¿no? de este derroteo, de tratar de poder buscar las representaciones del sol y la luna en los Andes, sobre todo en las épocas tardías, ¿no? Podemos decir que las huicas astrales incas, Intipunchao, el sol y la luna, son deidades que tienen una profunda raíz en la conservación de especies autóctonas que se desarrollaron en el territorio andino, que aún en la actualidad son reconocidas y reverenciadas de manera sincrética en la religión popular andina. Esas huicas fueron representadas de manera icónica como círculos circulares particulares de características diferenciales, así como también de manera antropomorfa, asociados a otros atributos simbólicos como tocados, instrumentos, animales asociados. Estas representaciones pueden estar presentes tanto en soportes de bienes inmuebles, frisos, pinturas, como también en bienes muebles, ¿no? Objetos tridimensionales, como objetos bidimensionales, ¿no? En iconografía de ciertos artefactos que están plasmados en diferentes materiales arqueológicos, ¿no? Y esta variedad de la producción de representaciones deben estar asociadas a diferentes contextos de uso de estos signos, es decir, las representaciones del sol y la luna, sean antropomorfas o sean icónicas, van a responder a la necesidad de transmitir un mensaje, ¿no? En la época inca y en las épocas pasadas también, ¿no? Vinculadas obviamente a la cosmovisión de estas sociedades y también, me imagino, a un rol, puede ser el calendario, puede ser la misma religión, en fin, a diferentes, básicamente el contexto en el cual se puede encontrar asociados, ¿no? Bueno, es un tema todavía complejo, ¿no? Básicamente estudiado más a niveles históricos quizás que a nivel arqueológico, y bueno, esa quizás es la senda por la que yo un poco estoy avanzando últimamente, y es lo que quiero también dedicarle mucho más tiempo, un poquito más de tiempo, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la atención y espero sus comentarios y preguntas. A ver, Dante, vamos a dejar de porque se me olvidó decirles que hoy además era sesión de Temazcal. La puerta, si quieren abrimos la... Sí, no, claro, vamos, por favor. la luz nada más porque vamos a ver una proyección después de Francisco León. Entonces, adelante. Buenas tardes, Alfonso Martínez, tu servidor. Mira, a mí me interesa mucho la cuestión de la guerra. Ya habías comentado que, bueno, que un tipo de capitán estaba relacionado con el sol y el con la luna. Podríamos mencionar que eso también se extendería a la tropa, por ejemplo, o sea, un grupo militar relacionado con el sol y otro con la luna, por ejemplo, en este caso, o solamente es un emblema dedicado a la élite militar. Bueno, realmente en la historia de los Andes el tema de la guerra ha sido muy poco estudiado. Es lamentable decirlo. Sin embargo, existen categorías de un soldado, digamos, un soldado Gaucaguna, que es en quechua, ¿no? Un hombre de guerra, Auca, guerra, y una hombre, ¿no? Existiría una jerarquía, obviamente, militar en los incas, que ha sido poco estudiada, y sus disciplinas también, realmente muy poco estudiadas. Pero yo no podría decir que existiría un ejército del sol y un ejército de luna. Lo que sí podría decir es de que quien comandaba los ejércitos era el inca o su hermano, y él tenía iban a guerrear con un huauque. Huauque en quechua significa hermano, una especie de ídolo, de tótem que acompañaba a la guerra al inca. Y esto lo ha escrito muy bien Mario Chulkowski en un libro, La guerra de los huauques. Toda la información, básicamente, bueno, pocos estudios que hay sobre ese tema está en ese libro, La guerra de los huauques de Mario Chulkowski. Él trabaja el tema de la guerra, pero no hay ninguna evidencia, y él tampoco obviamente ni lo menciona, que existiría un ejército del sol y un ejército de la luna. No, porque no existen muchas evidencias al respecto. Y lo que yo he tratado de presentar en este momento es básicamente, bueno, el tema obviamente no es la guerra, simplemente es el derroteo de buscar, ¿no? Los signos o las representaciones del sol y luna, llegado al tema de los capitanes en Guadalajara de Ayala, ¿no? Por la simple asociación icónica, ¿no? del símbolo, pero ir más allá, yo pienso que, no, para empezar, yo con el material que yo tengo es imposible. Y no conozco ningún investigador en los Andes que haya podido llegar a eso.
Perdón, otra vez muy rápido, perdón. Sabemos que en Perú, por ejemplo, el Sol está abocado al cóndor y la Luna está abocado al puma, hasta donde yo sé. Estos dos elementos cósmicos, a su vez, también están relacionados a la guerra. Bueno, yo no tengo mayor referencia como que tú me mencionas. En la Luna, en los incas, como mostré en la primera diapositiva, está, me olvidé, muchas gracias. Está, se puede ver aquí en la, Como en las peceras, al fondo, pues, en el fondo. el sol, como ves en el diapositiva, está asociado al Inca. El Inca, el animal totémico del Inca son dos: el puma, ¿no? El puma, y un ave que es el inti, es una avecilla, y también al camello que se llama napa, colquenapa y corinapa. Napa es una alpaca finamente blanca que acompañaban dos, una de plata y una de oro, colque y colque plata, acompañaban al punchao, al inti punchao. Yo le podía mostrar, pero por cuestiones de tiempo y otras cosas. Pero por ejemplo, en el friso circular de Huaycán existe un friso de dos camellos, y en muchos sitios hay frisos de dos camellos, que no lo puedo mostrar, pero son los camellos los asociados al sol. Es más, cada mes en el Cusco, cada mes en Auraipata, se sacrificaba, esto Tom Subiera lo explico muy bien, se sacrificaban diferentes cantidades y diferentes especies de camellos, llámese llamas, de colores diferentes, alpacas, unas, guanacos, y cada una tenía una relación simbólica de petición durante ese mes. Entonces, si podemos hablar de una representación de un animal asociado al sol, a la época inca, ese tiene que ser el puma asociado al inca, las dos alpacas blancas y un ave que se llama inti, que ha sido muy poco estudiado, es una ave pequeña, cuyas plumas, si no me equivoco, se hacía la mascaipacha, la insignia del Inca, que es algo que está aquí, está en la frente del Inca, no ven aquí una insignia, un tocadito, es la mascaipacha. Y en el caso de la Luna, para los incas, es más complicada porque casi todo lo que es escrito en base a la religión inca es base al sol. La mayoría de libros han dedicado al sol inca, muy pocas investigaciones en base a la luna inca, realmente hay poco. Y en cuanto a la luna, yo no podría decir que los incas tenían relación con la zorra y la luna, no. Es algo muy de la costa, me parece. Pero ¿qué relación tendría entonces entre la zorra, entre la luna y los incas? Sabemos que una de las capillas está en un lugar llamado Humachupán, que es la cola del Puma, cerca de Ocolicán. Hay una capilla, un pequeño templo de la luna, pero no sabemos si el nombre Humachupán estaría relacionado a que se adoraba un puma o algo con luna. Los incas, solo sabemos por Garcilaso que existe una relación de los cánidos con la luna. Cuando la luna eclipsaba, se golpeaban muchos cánidos, muchos perros, para aullar y de esa manera ayudar a que la luna se curase, ¿no?, de esta enfermedad que le producía el eclipse luna. Pero mayor a eso no hay datos, no podemos asociar la luna a ningún animal en los incas. Pero en la costa sí. En la costa, y creo que puse las evidencias, los cronistas, la información histórica y también mucha etnografía, sí hay una relación entre la luna y la zorra, ¿no? Esto está en la costa, de la costa central y la costa norte. Hay mucha evidencia, tanto en histórica como etnográfica. En cambio, el sol en la costa es difícil de asociar, porque en las sociedades de la costa pre-incas hay un culto lunar muy fuerte, ¿no? Y al revés, entonces en los incas el culto solar prevalece más, hay más información de él. Entonces, son temas que todavía realmente recién se están estudiando y trabajando, a pesar de que hay algunos libros más hay sobre el sol que sobre el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Pero ya es muy tarde, ¿no? ¿O hay tiempo para...? 10 minutos si quieren. Bueno, la pregunta es de medio minuto, pero la respuesta no sé. Así en una cuenta rápida de lo que hiciste de presentación del sistema calendárico, casi basado en la luna, hay muy poco que se sabe de estos sistemas calendáricos en las culturas americanas, pero en la cuenta que haces de 12 lunas, así en una rápida cálculo aritmético, no en papel sino en el disco duro, salen
356 días de 12 lunaciones y te quedan 9, y ese 9 es el que estás encontrando también, ¿no? Son 12 lunaciones y un 9 que aparece en todos lados como para compensar el calendario. No sé si estoy correcto o no. Creo que, O va por otro lado. Sí, va por otro lado. Suave. Bueno, yo sobre el calendario no quise ahondar mucho porque es todo un tema, ¿no?, del calendario. Las crónicas son muy claras y cuando dicen que el calendario, bueno, existen varios calendarios imbricados, ¿no?, en lo inca, pero el calendario lunar solar es de 12 meses, de cada mes, cada día tiene 30 días. 29 y fracción. No, sí, pero las crónicas indígenas, okay, las crónicas españolas nos dicen que cada mes tenía 30 días divididos en 3 semanas de 10 días. ¿Ah? Sí. Y eso arqueológicamente hay pocas pruebas, pero en este lugar que yo presenté también hay ciertas representaciones de las semanas, de 30, hay representaciones de 10, de 15, que yo no he presentado aquí porque el tema no era el calendario, ¿no? Claro. Pero sí existe, sí. Y en el caso de los... posiblemente también se contaba, obviamente, los 12 meses de 29.5 días, los meses sinódicos, ¿no? Sí, muy probablemente se contaban. Y la diferencia para correlacionar la cuenta lunar sinódica con la solar, cómo se computarizaba en el mundo inca, bueno, existen muchas propuestas, existen propuestas de muchos autores, pero todas elaboradas como modelos a partir de datos históricos, muy pocos basados en datos arqueológicos, en fuentes arqueológicas, casi todo a nivel de datos históricos y de modelos creados en base a esos datos. Se habla de que se agregan 5 días al final, ¿no?, basados en unos mitos que hablan de que el sol murió por 5 días, muy parecido también que existe, creo aquí por el Popol Vuh. También hay propuestas de que existe un 13º mes intercalar, ¿no?, un mes holístico, ¿no?, que cada cada 3 años se computaba un mes. Existen muchas propuestas, pero esas propuestas tienen que ser confrontadas, pienso yo, con más información, más investigación, que pueda complementar, contrastar estos datos históricos, estos modelos creados a través de datos históricos, como, no sé, después de análisis de mantos, de quipus, ¿no? Hace poco se trabajó un quipu en Chachapoyas. Gary Hurton, este gran estudioso de los quipus, demostró que existía una cuenta calendárica de meses no regulares a través de los quipus, ¿no? De meses de que unos meses ya 31, otros 29 días. Entonces, aún falta mucho por investigar. Yo pienso que más adelante va a haber más investigación, más datos que vamos a poder sostener, desechar algunas de estas ideas que yo he propuesto, obviamente. Y en el tema de los 9, existe la representación del 9, pocas, pero existen, y también, bueno, lamentablemente existe solo una referencia histórica, muy temprana, de 1570 y algo, de este indígena que habla de que los años en la costa norte se contaban de 9 meses. Pero más de eso no puedo saber, y he tratado de pensar en qué posibilidad existiría de una cuenta de 9 meses. 9 meses, pues, no sé, la gestación humana, podría ser, ¿no? Pero más, no puedo adelantar mucho porque faltan mayores datos, ¿no? Faltan datos. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Cerramos la discusión porque nos faltan 4 puntos, pero afuera o al ratito de que tenemos el seminario. Muchas gracias otra vez. Yo quisiera, como les puse en el correo, 2 puntos más. Hay un material que quiero que revisemos juntos y que de alguna manera se conozca y se apruebe en el seminario que nos va a presentar Francisco León, que es la parte de la... ¿Cómo se llama, Pancho? El morphing. El morphing